Buenos días. Vamos a comenzar, si se oye, ¿no? Vamos a comenzar con la tercera ponencia plenaria de este congreso y para mí es un gusto poder presentar hoy aquí a Alejandro García Reidi, catedrático de la Universidad de Salamanca. Él tiene una formación, podría decir que curiosa, porque tiene una formación en Estados Unidos y pasó por varias universidades americanas, también por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha aterrizado en la Universidad de Salamanca desde hace unos años, en unas universidades históricas y de referencia de España, y allí es catedrático. Él, bueno, todos conocemos sus publicaciones, ha publicado numerosos artículos y estudios. En particular, yo quería destacar uno de los primeros estudios que nos sorprendió a todos los investigadores, que fue el de las musas rameras, oficio dramático y conciencia profesional en Lope de Vega, en 2013, y sobre todo siempre ha girado en torno a Lope de Vega, quizás el autor que más ha trabajado. Ha editado, por ejemplo, una comedia hasta entonces desconocida, no desconocida, pero no atribuida con seguridad a Lope de Vega, y que a partir de sus estudios ya tenemos como una de las del canon de Lope de Vega, que es Mujeres y Criados, que la editó en 2014. También ha editado El Castillo de Venganza. Y en particular es uno de los investigadores fundamentales en todo ese trabajo que se ha hecho en el Teatro del Siglo de Oro, en generando bases de datos y herramientas para ayudar a los investigadores. Yo creo que me parece importante destacar. En estos momentos es el investigador principal de Manos Teatrales, ese proyecto que estudia los manuscritos y los distintos copistas que copian los manuscritos de teatro del Siglo de Oro, y que nos ha ayudado mucho a los que trabajamos luego en ediciones críticas y tenemos que consultar ese tipo de manuscritos. Ha participado en otras bases de datos que surgieron de la Universidad de Valencia, dirigidas por Joan Oleza y Teresa Ferrer, como CATCOM, DICAT y Artelope, y en particular ahora es uno de los coordinadores con Teresa Ferrer de ASODAT. ASODAT es la Federación de Bases de Datos relativas al Teatro Clásico Español. Se han juntado todas las bases de datos en una sola plataforma, y es, creo que, uno de las plataformas o de los lugares que más consultamos los investigadores, porque allí tenemos desde estas que he citado ya: CATCOM, DICAT, Artelope, Manos Teatrales, CLEMIT, que va sobre censuras teatrales, Digital Música Poética, ISTAE, Emoté, ETSO, Calderón Digital. Algunas ya han sonado ya aquí en este congreso. Todo eso es el trabajo que lleva Alejandro en estos últimos años, sobre todo en la Universidad de Salamanca, aparte de otras muchas colaboraciones que ha hecho con el grupo de Moreto, por ejemplo, editando obras de Moreto, o bien con el grupo de Prolope, también coordinando la parte 19 de las comedias de Lope. Es decir, que tenemos a un investigador de raza en el Teatro Español del Siglo de Oro, y sobre todo que nos ayuda mucho a todos los que no tenemos esas habilidades para trabajar en bases de datos, pero hoy nos facilita mucho material, y está haciendo, a partir de esas bases, que están haciendo avanzar mucho la investigación en el teatro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro, y tienes la palabra. Buenos días, ¿se me oye bien? Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar, obviamente, dando las gracias a la Comisión Local Organizadora por su cálida acogida pese al invierno austral aquí en Buenos Aires, y a la Junta Directiva de la ISO por el Congreso, y sobre todo por invitarme a tener el privilegio de ser uno de los ponentes de este Congreso. Es para mí un privilegio enorme estar hoy sentado aquí al lado de Rafa, el presidente de la ISO, Bernal, debido al enorme significado que tiene ISO para mi trayectoria. Desde el Congreso en Santiago de Compostela en 2008 no he faltado a ninguno de los ISOs, estuve 6 años además en la Junta Directiva, pero sobre todo es la oportunidad del encuentro y el reencuentro, ¿verdad?, con colegas de todo el mundo, este marco que es, yo creo que un privilegio para todos nosotros. Bien, doy comienzo a lo que quiero presentar hoy. Bien sabemos que la idea de la abundancia desaforada de poetas, ¿verdad?, se convirtió en un tópico de moda en España desde la segunda mitad del XVI, más o menos,
que reflejaba tensiones propias de la configuración de un primer campo literario en la época. Esta plétora literaria incluyó el género barroco por excelencia, el teatro, el éxito masivo del teatro comercial y la necesidad de una renovación continua de los repertorios de las compañías llevó a que grandes plumas se dedicaran a la escritura dramática y contribuyeran así a crear uno de los grandes pilares de la tradición literaria. Pero no todos fueron un Lope, un Calderón, un Tirso, un Moreto, y el tópico de la plétora de malos poetas también dio lugar a referencias en la literatura de corte más satírica, centradas en poetas afanosos de ser representados sobre los escenarios. Cervantes tiene varios ejemplos bien conocidos de esta crítica. Recordaré solo cómo hacia 1610, en su entremés del Retrato de las Maravillas, el gobernador le plantea la siguiente pregunta a Chirinos. Señora autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo, especialmente de los llamados cómicos? Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta y pícome de la farándula y carátula. 22 comedias tengo, todas nuevas, que se ven las unas a las otras y estoy aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores. En nuestro siglo XXI, en el que estamos experimentando un giro digital transformador bajo el signo del algoritmo, la idea de la abundancia, ¿verdad?, se traslada con naturalidad a la idea de lo cuantitativo. Y lo que para los letrados áureos era objeto de crítica, para los investigadores contemporáneos es una fuente de datos, de Big Data, que nos permite movernos con fluidez entre la lectura distante y la cercana, ¿verdad?, y conectar así la macrofilología digital y la microfilología analógica. Las posibilidades abiertas por el tratamiento de grandes cantidades de información en forma de bases de datos, como ha mencionado Rafa, ¿verdad?, como las federadas en ASODA, y de otras herramientas digitales especializadas, deben suponer una invitación a repensar y ahondar en aspectos del teatro barroco que se perdían porque solo podíamos los investigadores individuales centrarnos en algunos árboles de un bosque realmente espeso y variado. No olvidemos que Héctor Urzaiz, en su catálogo de dramaturgos españoles de los siglos XVI y XVII, inventarió noticias de más de 1.100 poetas, y que en el portal EPSO, nuestro referente de análisis estilométrico del teatro áureo, figuran actualmente casi 400 dramaturgos con textos conservados. Son cifras propias de un Lope, ¿no? Sin embargo, como ha estudiado Jeremy López para el caso coetáneo del teatro inglés, se hacen necesarias nuevas lecturas que atiendan a piezas menos conocidas, a veces injustamente tachadas de inferiores, para ir más allá de un canon necesariamente limitado y muchas veces limitante. Abordar el conjunto del repertorio del teatro barroco español es imprescindible también para poder conocer mejor a los dramaturgos hoy canónicos, pues constituyen, ¿verdad?, estos otros dramaturgos una parte intrínseca del ecosistema teatral que permitió que sobresaliera un Lope o un Calderón. Y ayer mismo Ignacio García Aguilar reivindicaba esto para la prosa, ¿verdad? Porque todos esos dramaturgos constituyen el segundo plano o el fondo que permite contrastar las figuras del primer plano. Hoy quiero dar noticia de uno de estos dramaturgos olvidados, de un dramaturgo absolutamente desconocido, invisible hasta la fecha entre la abundancia de textos que han llegado hasta nosotros, pero que sirve como un caso ilustrativo del interés que puede presentar cada pieza de la Taracea Teatral Áurea. Ejemplifica también lo que el lunes pedía Santiago, que las herramientas sirvan para concretar resultados, ¿no? Al trabajar en el análisis de manuscritos de manera analógica individual para la base de datos manos, detecté que la mano de un copista presente en dos manuscritos era la de un mismo individuo. Todos son manuscritos anónimos de obras que, como ahora volveré a comentar, no había localizado ninguna otra referencia en testimonios de la época. Los títulos de ambas obras, Barba, barba, honra, secata y haz bien y no mires a quién, son refranes, ¿verdad?, una práctica frecuente en los siglos de oro. Y la lectura de ambas piezas, porque hay que leer las obras, ¿verdad?, me mostró que eran piezas de factura interesantes. Pues bien, una consulta a Álvaro Cuéllar y a Germán Vega en relación con el corpus de EPSO sacó a relucir una conexión estilométrica no solo entre esos dos textos, ¿verdad?, sino entre un total de 5 obras teatrales que pertenecían a un mismo poeta que consta, que tiene una fuerte señal estilométrica.
Y como se puede ver, esto es el resumen extraído de EPSO, de la nueva versión de la página web. Entre los primeros puestos de los análisis estilométricos de estas 5 obras aparecen títulos que corresponden a un mismo dramaturgo. Las tituladas Barba Barba, Honra Secata, Haz bien y no mires a quién, pero también El castigo en su cautela, El imperio prodigioso y La feria del botín. En todos los casos vemos que en las primeras posiciones de estos análisis estilométricos son los mismos textos que se conectan entre sí y que muestran, por lo tanto, una fuerte señal estilométrica autorial. Los 5 manuscritos, además, ¿verdad?, no solo estos 2 que encontré, sino los otros 3 que salieron por el análisis estilométrico, están conservados en sendos manuscritos de la misma mano. Es decir, mi análisis analógico de 2 manuscritos llevó a la confirmación probable de la autoría compartida por la estilometría digital, y esta, a su vez, sacó a relucir la vinculación autorial de un conjunto de 5 obras. Los usos métricos, la estructura métrica de estas 5 obras son también consistentes entre los textos, no voy a entrar en muchos detalles, pero es un autor que utiliza muchas redondillas, a la manera un poco de Juan Ruiz de Alarcón, redondillista empedernido, como dijo Morley, con además gusto por muchos sonetos en sus piezas, por textos, fragmentos también en romance, en fin. Es un autor, como ahora veremos claramente, de la primera generación teatral. Este desconocido, como aparece en hecho, ¿verdad?, es realmente un dramaturgo absolutamente desconocido, que por el momento solo puedo identificar por el ID que tenemos asignado en manos como copista. Entonces, a partir de ahora me voy a referir a él como P1502. O yo cariñosamente lo llamo Pepe. Un poquito más, pero P1502 por ahora, ¿verdad? Es un ejemplo, como decía, de dramaturgo cuya existencia había pasado completamente desapercibida hasta el momento. Los manuscritos no presentan marcas de uso para representación. Bueno, ahora de aquí. No hay intervenciones de compañía o de aprobaciones o licencias para representar. Carecemos de noticias de representación o de cualquier otra referencia directa sobre las fechas y las circunstancias de composición de estas comedias, con un matiz que ahora veremos. ¿Se trata acaso de un dramaturgo aficionado? Bueno, si es así, porque no hay huellas del uso de estos manuscritos por parte de las compañías, bueno, habría que preguntarse cómo han llegado a conservarse 5 de sus obras manuscritas. ¿O acaso es un dramaturgo cuyas obras fueron representadas y que, como otros, ¿verdad?, ha sido víctima de un absoluto silencio documental? El único detalle que los manuscritos ofrecen sobre el anónimo dramaturgo es que en una de las últimas escenas de una obra, El imperio prodigioso, unos personajes sacan a escena a un serrano, simple, bobo, en una jaula, haciéndole creer que lo han transformado en papagayo. Hay una acotación al margen, que es un poco difícil de leer también por dónde está en el folio y el cosido de la encuadernación, pero que dice lo siguiente: salen Pispas, Andrenio, Malaguí, Ali, ¿verdad? Y Serrano en jaula. Parece que luego dice a continuación mis papagayos, que es realmente mis papagayos, ¿verdad? Que saldría el personaje con papagayos. Estos animales eran aves exóticas, ¿verdad?, y caras traídas desde América, símbolo de lujo ligado a la figura de los indianos. Y si realmente habría que interpretar esta acotación, esta referencia, como parece sugerir, a mis papagayos, el del poeta, bueno, permitiría plantear la hipótesis de que P1502 fue alguien de una posición socioeconómica holgada, lejos de la imagen del poeta pobre de la tradición satírica contemporánea, que, como en algunos otros casos, sabemos que los nobles prestaban objetos, o animales en este caso, para alguna representación. Algo más sobre el perfil lector de este dramaturgo emergerá en la segunda parte de mi intervención. Al ser un corpus de 5 manuscritos y además autógrafos, porque ahora veremos que no son copias de amanuense, bueno, ofrecen en su materialidad la posibilidad de atender a algunas de las prácticas de creación de P1502 a través del acto de escritura, ¿no? Porque los folios preservados, y aquí pueden ver un ejemplo, ¿verdad?, son lo único que ha pervivido de este poeta.
sus palabras y su mano, su caligrafía. Los 5 manuscritos presentan una serie de rasgos comunes. Como ven, son copias en general bastante limpias, como se pueden ver por estos folios, pero que presentan también correcciones tanto in itinere, de un copista que está haciendo cambios, o aquí vemos de cambio de tinta, de cuando deja de copiar en cierto momento y luego va a continuación, o a posteriori. Aquí podemos ver versos tachados, enjaulados. En la imagen de la derecha, arriba a la derecha, algunas modificaciones de algunos versos. Aquí podemos ver algunos casos de correcciones de 2 versos que tacha y que luego reescribe lo que la idea en la estrofa siguiente. A la derecha cambia un cerradas por un echadas. En fin, modificaciones de un poeta, ¿verdad?, en su escritorio, ¿verdad? P1502, por lo tanto, no era solo copista de sí mismo, al pasar a limpio borradores previos, sino que sometió sus textos a revisiones y mejoras durante la fase de creación de los manuscritos autógrafos. Podemos ver aquí, ¿verdad?, con una modificación mucho más sustancial. Incluso hay una numeración abajo a la izquierda que igual no se ve muy bien, pero que pone 1, 2, 3, 4, 5, que es la reordenación de las estrofas en la versión definitiva. Un caso curioso, como digo, es el que encontramos al final, a mitad del tercer acto de la Feria del Botijero, porque al final del vuelto de uno de los folios, como pueden ver, el dramaturgo cancela el resto del espacio del folio con líneas horizontales y añadió la indicación "no falta nada". El texto continúa en el recto del folio siguiente y efectivamente no hay ninguna laguna. La mitad de una redondilla que está en el vuelto continúa la segunda mitad en el recto del folio siguiente. Entonces, o bien el dramaturgo no copió esta jornada de sus borradores de manera lineal, calculó mal cuánto le ocuparía el primer tercio del acto, lo que me parece una hipótesis un tanto forzada, o bien optó en ese momento, por motivos que no soy aún capaz de precisar, por continuar en un nuevo folio. En algún caso, las modificaciones fueron un poco más extensas, incluso de hasta una página. Este es el arranque de una obra, El castigo en su cautela, y encontramos en el vuelto del primer folio de la obra, lo que se puede ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad? En el recto está el título de la obra, las dramatis personae. Pues aquí hay un pasaje, como pueden ver, de toda la página, con 2 personajes, salen Fisberto y su criado Lucano, que no es el inicio en sí de la obra. Este comienza en el recto del segundo folio, donde los personajes que entran en escena son Príncipe y el mismo criado Lucano. El pasaje en el folio vuelto carece de marca alguna que sirva como contrarreferencia para indicar su lugar en el texto. De hecho, no hay ninguna escena en la obra en la que aparezcan juntos estos 2 personajes. Y visto el usus scribendi de este dramaturgo, que comienza siempre en el recto del segundo folio en sus manuscritos, pues sospecho que este pasaje fue el arranque de una escena que pergeñó en este folio en blanco, pero que luego no llegó en ningún momento a utilizar. Una de las características que diferencia un poco a Pepe de otros muchos dramaturgos barrocos es la meticulosidad con la que muchas veces se preocupa por señalar en los manuscritos exactamente qué versos de una intervención van en aparte. Como sabe cualquiera que haya trabajado con manuscritos, estos se caracterizan muchas veces por la inconsistencia a la hora de marcar los versos que se dicen en aparte o por no indicar la extensión en aquellos en los que sí que están. En cambio, nuestro anónimo dramaturgo muchas veces no solo es muy sistemático a la hora de indicar cuándo un personaje empieza a hablar en aparte, sino que muchas veces se preocupa por marcar la extensión del pasaje completo con una segunda línea en diagonal, como pueden ver aquí, pese a las modificaciones, ¿verdad? Ese consigo que está cortado por el folio, ¿verdad? Y luego ya a ellos, marcando realmente el pasaje de este tipo de intervención. Y esto, como digo, es bastante sistemático en el conjunto de los manuscritos. Este cuidado por señalar, ¿verdad?, el modo en el que se deben decir este tipo de versos también se extiende a escenas en las que hay varios personajes sobre el tablado, ¿verdad?, con conversaciones paralelas entre varios de ellos. Una página de la Feria del Botijero se indica a doña Ana, quedo, poco en bajo, a don Manuel, a campo. Va dando mucha más precisión de la puesta en escena. E incluso cuando hay varios personajes que deben formar 2 grupos, se indica, bueno, apártense doña Ana, don Manuel, don Diego, a otro lado de la escena. P1502 es también un dramaturgo atento a la hora de incluir en sus manuscritos una serie de acotaciones centradas en cuestiones de proxémica y kinésica. Algunas
unos ejemplos, que Espígado de los manuscritos. Busques en el pecho, hace que se va, besa la tierra, retira al conde la vista. Este paso turbado, muy sentido, para describir la emoción de un personaje al confesar una verdad. O indicaciones proxémicas detalladas a veces en una escena de acérquese, apártese más, vuélvese de rodillas. Bastante detallado en ese sentido. También se preocupa el dramaturgo por detallar varias veces aspectos de la puesta en escena con detalle. El caso más claro es la primera y extensa acotación, que es la que pueden ver en el folio de la izquierda, ¿verdad? Al inicio de la comedia Barba, Barba, honra secata, que como ven, la acotación ocupa gran parte de ese primer folio y que dice lo siguiente. La primera salida de esta comedia ha de ser por una puerta de invención de esta suerte. La distancia que hay entre las dos puertas del vestuario ha de ser un grueso peñasco, y a forma de trampa se ha de levantar sobre dos quicios en las partes superiores, y por allí saldrá una escuadra de hombres con pieles y escopetas o pistolas, y estos traerán presos al duque tal tal, y detrás de esos saldrán los personajes tal y cual, ¿verdad? Estamos ante un dramaturgo que deja en sus manuscritos marcas de su visualización mental, su composición mental de la puesta en escena en su obra, superior a lo que se suele encontrar en otros dramaturgos de la época. Por la estructura métrica de estas comedias, como decía, el uso de redondillas, los porcentajes menores de romance y de quintillas, la cercanía estilométrica con textos de otros dramaturgos de la generación de Lope, no me voy a detener hoy mucho en eso, y por algunas referencias internas que luego veremos, podemos situar la actividad de P. 1502 en torno al primer cuarto del siglo XVII, principalmente entre 1615 y 1625. Por lo tanto, nos encontramos ante un dramaturgo activo en la época de plena madurez de la comedia nueva. Las 5 obras de este dramaturgo corresponden a 4 dramas palatinos serios, pero de final feliz, y a una comedia urbana. Se trata, pues, de un microcosmos o de un fractal de algunas de las modalidades genéricas dominantes en la escena teatral de esta época. Ninguna, ya la anuncio, verán, altera la historia del teatro áureo español. No tenemos que ir corriendo a cambiar las historias, pero como pretendo mostrar en la segunda mitad de mi intervención, en la somera presentación que haré de estas piezas, cada una ofrece algún rasgo interesante. No se ha guardado bien. Bueno, esta es El castigo en su cautela, tenía que haber aparecido el título, pero no aparece. Es, en mi opinión, la pieza menos notable de las 5 conservadas de nuestro dramaturgo, lo cual no significa que sea mala, ni mucho menos. Es una obra palatina, ¿verdad? Poco más de enredo, cuya acción transcurre en la corte del rey de Hungría. La trama gira en torno a 2 parejas fundamentales, las que pueden ver en la diapositiva, ¿verdad? Por un lado, 2 galanes, Rolando, príncipe heredero de Polonia, y el príncipe Fisberto, príncipe local, ¿verdad? Por otro lado, 2 damas, Clavela, hija del rey de Hungría, y Rosela, duquesa de Leves. La obra comienza con un emparejamiento previo, que pueden ver aquí, entre estos 4 personajes. Rolando ha acudido para casarse con Rosela, la promesa que ha dado, mientras que Fisberto ama a Clavela y es correspondido por ella. Esta situación inicial de orden se quiebra por culpa de Rolando, quien al conocer a Clavela se enamora de ella y decide hacer todo lo que esté en sus manos para lograrlo. Y su plan, para conseguirlo, se basa en un hecho fortuito, pero esencial para sus intereses. Su rival en amores, Fisberto, y él son prácticamente idénticos en rostro, talle y voz. Lo único que los puede distinguir en la corte húngara es la banda de distinto color que cada uno de ellos porta. Rolando, que es el primero de los príncipes que llega a la corte, aprovecha para quitarse la banda que lo identifica como tal y empieza a asumir la identidad de su contrincante Fisberto. Su objetivo es convencer al rey de que él quiere casarse con otra dama, con la hermana menor de Clavela, para así poder recuperar luego su identidad y poder casarse con Clavela, porque quedaría Fisberto con él, ¿verdad? El enredo se fundamenta así en la confusión de identidades y se va complicando cuando Fisberto sospecha lo que sucede y empieza a adoptar también la identidad de Rolando para poder recuperar a Clavela, ¿verdad? Lo más interesante de este drama, ¿verdad?, es el mecanismo del doble, sobre el que recae el funcionamiento del enredo y su ejecución en escena. Prácticamente no hay ningún momento en la obra en la que los personajes de Rolando y Fisberto compartan el tablado,
aunque el dramaturgo se preocupa porque frecuentemente el uno y el otro entran en escena a los pocos versos de que el otro salga. Solo en la tercera jornada, ya por fin, cuando Fisberto y Clavel han descubierto el engaño de Rolando, ambos príncipes coinciden sobre el escenario, con Fisberto parcialmente escondido tras la cortina del vestuario y desde allí mira la entrada de Rolando. La confusión de identidades, por lo tanto, sería técnicamente factible hacerla con dos actores muy distintos y, además, dentro de la suspensión de la incredulidad propia del teatro, el público entendería que ambos personajes tendrían el mismo parecido. Sin embargo, me pregunto si el anónimo autor del Castigo en su cautela no pudo escribir esta comedia para una pareja de actores concreta. Me refiero a Juan Bautista Valenciano y Juan Jerónimo Valenciano, dos hermanos gemelos cuyo parecido fue aprovechado por otros dramaturgos de la época. Recordemos que Tirso escribió para ellos el auto Los hermanos parecidos, estrenado en Toledo en 1615, y luego está también la referencia del anónimo autor de la genealogía del protagonismo de ambos actores en una comedia de Mira de Amezcua, y cito: eran tan parecidos en extremo que no los podían distinguir, y se hizo una comedia cuyo título era El Palacio Confuso, en que salían ambos haciendo un mismo papel, y no era fácil distinguirlos por la grande semejanza si tenían. Si esta hipótesis, ¿verdad?, de que El Castigo en su cautela fue una comedia escrita con estos dos actores en mente, podría fecharse más o menos entre 1615, que es la primera noticia que tenemos de los dos hermanos Valenciano trabajando juntos, y febrero de 1624, cuando Juan Bautista murió asesinado en la calle Cantarranas, hoy Lope de Vega, de Madrid, ¿no? Entonces, una pieza que quizá sea una pista para su contextualización de puesta en escena. La segunda obra que mencionaré brevemente, Haz bien y no mires a quién, es un drama que hibrida la materia palatina con elementos de la tradición novelesca y a su vez de la frontera morisca. Más, la trama transcurre en el sur de la península ibérica, en una época medievalizante donde coexisten reinos cristianos y musulmanes. La obra arranca en la costa de Málaga, se explicita el espacio, donde son abandonados para que mueran a las fieras el conde Lisardo y su esposa Clenarda. El motivo de ese abandono es que un rey, Clorindo, su rey, se había enamorado de la dama, ¿verdad?, pero ella le habían negado sus pretensiones amorosas. Para suerte para Lisardo y Clenarda, al poco son descubiertos por el rey cristiano de la región, Lisdoro y su hermana Lucinda, y Clenarda y Lisardo, para proteger su identidad, bueno, fingen que son hermanos, que son mercaderes que han sido engañados por el patrón del barco en el que viajaban, y aunque el rey y la hermana sospechan que esta historia es mentira y que son en realidad gente principal, bueno, pues se los llevan con ellos a palacio. A partir de ese momento hay una trama de amores cruzados, no deseados, pues Lisdoro se enamora de Clenarda, Lucinda se enamora de Lisardo, y bueno, la primera mitad de la obra se centra en los intentos de unos por lograr sus amores y las estrategias de otros para proteger su honor. Esta mitad de la obra, por lo tanto, la obra se sitúa en unas coordenadas plenamente palatinas, con ecos del motivo de la lujuria del déspota o de las advertencias sobre el afán de medrar en la corte por ser un espacio de engaños. Véase como ejemplo de este último los siguientes versos de Lisdoro. Tenga pues quien priva cuenta, ya que en privanza esté ciego, que use de ella como fuego, que sin que abrase calienta. Saque fruto de ficciones de los pintores famosos, cuyos lejos son vistosos, cuyos cercas son borrones. Al final, el rey y su hermana descubren que Lisardo y Clenarda son realmente marido y mujer. El rey airado los destierra, aunque permite que den consigo las joyas que le han regalado, generosidad que refleja el título de la obra de Haz bien y no mires a quién. Y a partir de este momento la comedia da un giro y se convierte en un drama fronterizo bélico, porque de repente aparece el rey moro Mostafa, que declara la guerra a los reinos cristianos, consigue hacer prisionero al rey Clorindo y a su hermana. Hay una guarnición de Lisdoro que se amotina ante la falta de recursos, por lo que hay un eco de contemporaneidad, ¿verdad?, militar, y Lisardo y Clenarda, que adopta el hábito de guerrero, de hombre guerrero, pasan a convertirse en adalides del reino de Lisdoro, entregan sus riquezas a los soldados amotinados para que vuelvan a sus puestos, participan valientemente en los combates, derrotan al rey Mostafa y a sus hombres, y por lo tanto luego hay una conclusión victoriosa militar en esta segunda mitad de la obra. El anónimo dramaturgo ofrece así un gran ejemplo de la vil quimera de este monstruo cómico barroco, ¿verdad?, con una pieza que desafía incluso
las hibridaciones más habituales del primer cuarto del siglo XVII, con esta peculiar combinación de una primera mitad muy propia del drama palatino con una segunda mitad de guerra de fronteras. Todo ello además ambientado en tierras peninsulares, que ilustra que nos encontramos ante un dramaturgo que no tiene mucho miedo de explorar las posibilidades combinatorias de la comedia nueva. Además, menos transitadas y con matices, ¿verdad? Como la ubicación española de un drama palatino que se aleja de las convenciones que había establecido un Lope, por ejemplo. La tercera pieza del corpus, el Imperio Prodigioso, es un drama palatino, de nuevo, que reúne varios motivos propios del subgénero. Un nacimiento milagroso, en forma de un bebé que nace con una estrella en la frente, la orden dada por un poderoso para matar al infante, el incumplimiento de la orden y la presentación del corazón de un animal como falsa prueba de asesinato, personaje que desconoce su identidad, el presagio, etc., por destacar los más deseados. Esta obra se desarrolla principalmente en Roma, también con una ambientación medievalizante, y en este caso la acción comienza en un bosque cuando el emperador del Sacro Imperio Germánico cae de su caballo y es auxiliado por el duque Sigismundo. Como recompensa por su ayuda, el emperador le ofrece la mano de su hija con la única condición de que ella acepte el casamiento. A su vez, en ese bosque, el emperador conoce a una serrana del lugar, Feliciana, cuyo ingenio le llama la atención y pide permiso a su padre para que vaya a la corte con ellos para servir como dama a su hija. A partir de ese momento, la acción se centra en la corte romana y los conflictos que se desarrollan. El rechazo de la infanta a casarse con Sigismundo, por otro lado, el amor que surge entre la serrana Feliciana y un joven cortesano, Enrique, que es ahijado del duque de Sajonia, y que se van enamorando. El conflicto se resolverá cuando se descubra que Enrique nació de una aldeana con una estrella en la frente y con un pronóstico de que heredaría la corona imperial. Y al final, bueno, Enrique se pone al frente de los ejércitos porque Sigismundo, ante los rechazos de la hija del emperador, intenta hacerse con ella por la fuerza, y como finalmente Enrique lidera la defensa de Roma y lo derrota, demuestra su valía. Al final, además, resulta que Enrique y Feliciana son hermanos, entonces ha habido ahí toda una época, amores un poco incestuosos, por lo cual el joven al final acaba dando la mano a la infanta. De este drama palatino me interesa destacar dos aspectos. En primer lugar, el personaje de Feliciana, que es uno de los más activos en la obra por su relación con Enrique. Se caracteriza por el uso de la fabla antigua, es decir, un lenguaje supuestamente arcaizante y de creación literaria que, como estudió, por ejemplo, Salvador Plans, cumple una función de elemento diferenciador entre personajes. En el caso del Imperio Prodigioso, esta separación se marca además semióticamente con la vestimenta tanto de Feliciana como de su padre y de otro serrano, porque se especifica en la Dramatis Personae que visten en traje castellano, es decir, son castellanos que están en las afueras de Roma. Aquí la fabla antigua funciona para identificar a los personajes con su origen geográfico y su condición rural. Como indica Feliciana al hablar con el emperador, «Camaguer, soy de Castilla, non ducha a los amoríos, tal vez me yerguen los bríos cuando me arriedra mi estrella». ¿Verdad? La fabla está bien lograda y su uso dota a la comedia de una caracterización lingüística que genera una cierta variedad sonora en el conjunto de la obra. Y como veremos a continuación, el anónimo dramaturgo conoció al menos una obra de referencia en el uso de la fabla antigua, Los hijos de la barbuda, de Luis Vélez de Guevara, que quizá la vio representar o si no la leyó al publicarse en 1612. Por lo tanto, quizá el Imperio Prodigioso esté en deuda directa con esta obra de Vélez. El segundo rasgo llamativo es la presencia de una trama secundaria, que cumple aquí una función principalmente cómica y está protagonizada por dos antiguos amigos y soldados apicarados llamados Alberto y Piscopai. Se reencuentran tras años sin saber el uno del otro a las afueras de Roma, cada uno con una nueva identidad. El primero, Alberto, se llamaba Malagui y se convirtió al judaísmo tras casarse con una judía rica, mientras que Piscopai es ahora Ali tras renegar durante su cautiverio en el norte de África. Ambos, además, han aprendido artes mágicas de sus esposas, de su esposa el primero y de su antiguo amo el segundo, hechicería y astrología. La obra recurre así a las leyendas populares que vinculaban a musulmanes y judíos, ¿verdad?, con saberes ocultos. En este caso, Malagui afirma poseer la capacidad de transformar
a personas en animales, entre otros muchos poderes. Y esto genera toda una serie de escenas cómicas con personajes que creen sus poderes y que desemboca en la ya mencionada escena cómica final, en la que un serrano simple es enjaulado con papagayos, creyendo que se ha transformado en uno, e incluso imita su habla. Y cito, re, re, mi, fa, ja, 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 ja. Curiosas. En definitiva, El Imperio Prodigioso es una obra curiosa porque sobre una estructura palatina ortodoxa, el dramaturgo recurre a una inesperada caracterización vía la fabla antigua y una trama secundaria cómica de tintes apicarados y mágicos que debió de resultar vistosa y divertida para el público del siglo XVII. Algo más me detendré en algunos aspectos de Barba Barba Honra Secata. Pertenece, como las piezas anteriores, al subgénero del drama palatino, y las múltiples relaciones que se establecen entre los personajes articulan los deseos amorosos, una parte fundamental del conflicto y de las peripecias que se concretan. En esta obra sobresale el protagonismo femenino, principalmente el de Leonora, una dama agraviada en su honor porque el duque Mauricio rompió el pacto matrimonial acordado entre ella y su hijo Ernesto, que ven aquí, porque quería que Ernesto se casara con la infanta Rosina. Como consecuencia, Leonora se ha convertido en bandolera junto a un criado suyo, Chinchón, y varios seguidores, quienes tienen su escondite en una gruta en un peñasco inexpugnable. Para consumar su venganza, Leonora decide infiltrarse en la corte del rey Lisandro bajo el disfraz de el español Mostaza, acompañado por Chinchón, que irá de camarero español. Y en esta corte, además, se despliegan, como pueden ver en la diapositiva, una red de relaciones amorosas. Ernesto pretende a Rosinda, Rosinda y el joven Alejandro están enamorados, aunque ocultan su amor. El propio monarca, ya viejo, quiere casarse con la dama Clavela, pero ella, a la vez, pretende secretamente al joven Persio. Leonora, como digo, bajo su disfraz varonil de Mostaza, convence al rey y a sus hombres de que deben actuar para acabar con los bandoleros que atacan a los habitantes de las afueras desde su monstruosa gruta, descrita, por cierto, en un efectivo pasaje en Silvas de claro sabor gongorino o polifénico. Pero es una trampa para atraerlos hacia donde está su gente para poder hacerlos prisioneros. Y su plan funciona porque tras una montería en el bosque, ella termina revelando su identidad, los apresa y bueno, tras varias peripecias equívocas en la espesura del monte, hay un desenlace de la obra en la que, en torno al espacio de la gruta, con las identidades se van descubriendo y hay una restauración del orden con los matrimonios esperados, ¿verdad? Pero más allá de conflicto y la trama, son varios los elementos que merecen la atención. Pero hoy destacaré uno, el componente metateatral y metaliterario que presenta. Leonora se presenta como una sagaz dama tracista que casi como un Hamlet shakespeariano recurre al teatro dentro del teatro para poner de manifiesto, ¿verdad?, en ese espejo barroco de la ficción como instrumento para conocer la realidad y los pliegues de la realidad, como digo, usa el teatro dentro del teatro para revelar las pasiones individuales que ocultan estos personajes en la corte. Así, en la segunda jornada, Leonora, repito, disfrazada de Mostaza, convence al rey y a sus acompañantes que para pasar el rato, mientras descansan en el monte, hagan una representación un tanto improvisada en la que ella distribuirá los papeles y será la directora o el director de este. Distribuye Leonora los papeles de manera que reproduzcan de manera exacta las tensiones y los afectos reales de los miembros de la corte. Al rey Lisandro le asigna el papel de un enamorado que adora a la dama Clavela, a Persino le corresponde el papel de rival amorosa que también corteja a Clavela, con el objeto de despertar los celos del monarca. A Ernesto le encarga suspirar de amor por la infanta Rosinda. Alejandro y Rosinda deben interpretar a dos amantes que se corresponden mutuamente. Y la propia Leonora, bajo la apariencia masculina de Mostaza, se adjudica el rol de una infanta hermosa que, vestida de hombre, persigue celosa a Ernesto. Es un juego de espejo barroco, ¿verdad? En esta misa, en la bien teatral, Persino y Clavela se declaran mutuamente su amor sincero, escudándose en el diálogo dramático que hacen de personajes, mientras que Alejandro y Rosinda aprovechan la comedia para expresar también el profundo amor que tienen en la vida real. Al presenciar la correspondencia de los amantes, Ernesto se abrasa de celos reales, ¿verdad?, e interrumpe la escena para exigir la mano real de la infanta, y en ese momento Leonora
asumiendo su rol teatral, se encara directamente con Ernesto y le reprocha en público haber quebrantado la palabra de esposo que le debía. Es decir, ahí el teatro sirve para exponer lo que cada uno siente realmente. Ernesto se confiesa sumamente perturbado por los reproches de Mostaza, ¿verdad? Y advierte con inquietud el extraordinario parecido físico de este paje con la dama Leonora a la que él había abandonado, ¿verdad? La tensión de la obra improvisada llega a su punto alto cuando todos los galanes sienten rabia y celos reales detrás de la máscara de la comedia. Y además, Leonora quiebra de golpe la ilusión teatral al amenazar a Ernesto con castigar su alevosía y a revelar quién es y que la sierra es suya. Y es la bandolera que los ha traído con un engaño y se va a llamar a su gente para capturarlos. Y en un notable ejercicio de ironía dramática, el rey Lisandro y Alejandro creen que la confesión de Mostaza es simplemente una parte de la improvisación, un excelente ejercicio actoral, elogiando lo bien que finge la sutileza de la trama. Leonora es casi una discípula del Ginés romano representante de lo fingido verdadero, lo pesco, por el San Ginés de Cepeda. Convierte lo verdadero en fingimiento teatral ante los ojos de su público. Como elogia al rey Lisandro cuando ve a Leonora decir que ella es una bandolera que los va a meter todos en su gruta, qué bien lo finge Mostaza. Junto con este notable uso del teatro dentro del teatro, como una herramienta de la trama, la obra también sobresale por el componente metaliterario. La capacidad de Leonora de convertirse en improvisada directora escénica viene anunciada por su identificación como poeta por sí misma y por otros personajes. Como comedias compones, así tu caso has trazado, comenta el criado Chinchón cuando ella comenta sus planes de venganza. La propia Leonora comentará en la corte que va teniendo material a la manera, cuando va viendo lo que va sucediendo, que tiene materiales para la primera jornada o la segunda jornada de una comedia que está ideando, que además las referencias coinciden metaliterariamente con la primera y la segunda jornada de la obra en sí. El criado Chinchón, como otros graciosos del teatro barroco, ya estudiados por la crítica, también es vehículo de algunas intervenciones metaliterarias de naturaleza discursiva, según la reciente clasificación de Noé. Por ejemplo, válgame Dios, ¿qué es aquesto? Más la comedia se enreda. O todo parece comedia según el enredo va. Por último, y como Rosinda culpada, libre de culpa se vea, comedia se hará que sea en la corte celebrada. Pero con todo el principal guiño metaliterario lo encontramos al final de la ficción metateatral del segundo acto. Porque tras marcharse Leonarda, el rey Lisandro queda hablando con el gracioso Chinchón sobre el teatro, hacer algunas reflexiones sobre el papel de los lacayos, y en esa conversación el rey acaba preguntándole por poetas españoles que escriban con primor. ¿Quién de España con primor escribe a quien fama da? Dice Chinchón. Hay quien escribe muy bien y quien envidie mejor. Hay un cordobés Apolo que con nueva luz alumbra y tanto en ella se encumbra que será en su fama solo. Hay otro que con ser hombre son sus obras milagrosas, tal que da nombre a las cosas, solo el valor de su nombre, sin contradicción alguna. Otro cual sol nos admira y saca en rayos que gira la rueda de la fortuna. Un Guillén de Apolo Norte, de un Vélez honran la corte los hijos de la Barbuda. Un granadino primor con tanta industria jugado, que honra y provecho le han dado las fullerías de amor. Nueva fama en otro vive, sin que lisonjas le apoyen, que hasta las paredes oyen con agrado lo que escriben. Otros suelen componer a quienes por fuerza escucho, que aunque dicen saben mucho, mucho dejan de saber. Este pasaje ofrece una breve nómina de dramaturgos destacados, de poetas destacados, ¿verdad? El cordobés Apolo, una perífrasis vinculada con Góngora. Aquí una figura como poeta de novedades, ¿verdad? Quien da nombre a las cosas, solo el valor de su nombre, no es otro que Lope, ¿verdad? Aquí con esa curiosa alusión a la expresión es de Lope que consignó Pérez de Montalbán, su fama póstuma, referencias a Mira, a Guillén de Castro, a Luis Vélez de Guevara, a Gaspar de Ávila, a Juan Ruiz de Alarcón, ¿verdad? Un interesante minicanon de dramaturgos activos en el primer cuarto del 17. Además de este interesante pasaje, hay otras dos mínimas pero significativas referencias metaliterarias al final del tercer acto de la comedia. Ante la situación en la que se encuentra el traidor Ernesto y su declaración de que logrará vencer a Leonora, dice, el monte se rendirá, pues le voy desencantando, Chinchón le replica, mi ingenio tus cosas note,
pues por ti, a mi parecer, un libro de componer tercero de Don Quijote. La referencia confirma la datación post-1615 de esta comedia, pero también que nuestro anónimo dramaturgo fue un lector cervantino, además de un buen conocedor del teatro de su época. Pese a esta alusión quijotesca, P. 1502, no tengan miedo, tiene claro cuál es su referente para el arte de hacer comedias. La intervención con la que cierra la comedia, tras las múltiples bodas, también en boca de Chinchón, es la siguiente. Salió de Lope de Vega. Víctor, pues, con este enredo, la obra acaba. Y para acabar rápidamente, la última pieza que mencionaré es la comedia urbana, La Feria del Botijero. Es interesante porque es una de estas piezas en las que aparece explícitamente el término de feria o de ferias en su título, ¿verdad? Solo conservamos hoy otras tres de esta naturaleza: las ferias de Madrid de Lope, las ferias del Alma de Valdivielso, las ferias de Madrid de Agustín de Salazar y Torres, luego un baile anónimo breve de finales del 17, y hay otras noticias que conservamos. Por lo tanto, esta obra hace pareja con la de Lope como la única pieza extensa conservada explícitamente en este ambiente comercial. La obra transcurre en la ciudad de Zamora, que es donde se celebra esta Feria del Botijero, en una ubicación cronológica contemporánea. Y bueno, la trama es la pareja entre don Pedro y doña Ana, ¿verdad?, quienes se han casado recientemente en Salamanca. Sin embargo, el caballero ha abandonado a su esposa porque se ha enamorado de Marcela, una hermosísima mujer muy dada al galanteo y rodeada siempre de pretendientes. Y bueno, tras ella ha salido su hermano, don Diego, acompañado por un criado, y doña Ana, que bajo la identidad de Celia quiere recuperar a su mujer. Bueno, Marcela es un ejemplo de dama seductora que juega con los hombres. Hay una serie de pasajes muy interesantes de cómo se la describe. Ella además está comprometida con un tutor mayor, Dioniso, que está siempre afectado por los celos. Y de esta obra solo quiero destacar dos aspectos, ¿verdad? La primera es que en la segunda jornada, doña Ana decide adoptar una identidad masculina, la de Victoria, pese al nombre, para intentar dar celos a don Pedro con Marcela y poder recuperar a su marido, ¿verdad? Urden un plan, ella se presenta como un tratante rico, que por lo tanto va a atraer la atención de Marcela, y llega un momento en el que Marcela se ha enamorado de él ante la noticia de todo el dinero que tiene, y urde un plan, el de fugarse con él por la noche, ¿verdad?, porque ya no puede, ya no aguanta a su tutor. Pero el tutor la ha escuchado, el engaño, el plan, y se produce así un doble engaño, no exenta de sorpresa en el caso del tutor. Y es que el tutor se hace pasar por Marcela para fingir fugarse con don Pedro, lo que le lleva a aparecer en escena transformado en dama, como explicita la acotación. Sale Dioniso vestido de mujer a la puerta. Y en ese sentido, la Feria del Botijero se suma así a la reducida nómina de piezas donde el disfraz se plantea, aunque sea brevemente, con la variante del hombre disfrazado de mujer, ¿verdad? Y además aquí no es un gracioso como estudió Canavallo, sino un barba, ¿verdad?, un viejo. Una escena bastante cómica. Y para acabar, lo que quería destacar, aquí hay otros elementos que hoy no me dan tiempo. Y es que aquí también encontramos algunas referencias metaliterarias. Al inicio de la primera jornada encontramos un pasaje que se tacha en el manuscrito, pero que hay unas referencias a algunos poetas, como pueden ver aquí, ¿verdad? Feliciano no nos deje de contar lo que toca en poesía, a que esa tela que es mía no la quisiera tocar. Solo te diré de paso que hay de poetas creciente, y en una peña una fuente que será la del Parnaso. Hay una tan fértil vega que produce 1000 canciones, y un Grados que por blasones versos a la fama entrega, un Arce bien conocido, que en prosa y verso combate con el que es de más quilate un Cabrera enriquecido. Hay un Mella tan sin mella que siempre muestra su filo, y en todos hay tal estilo, cuales influye su estrella. ¿Quieres más despacio estas? Todos al fin son tan buenos, que es esto lo de menos. Mira que habrá en los temas, ¿no? Hay algunas alusiones transparentes, como la de Lope con esa tópica alusión. Otras, a Grados, Arce, Cabrera y Mella, son un poco más complejos. Tal vez Arce sea Juan de Arce Solórzano, autor de la novela pastoril Tragedias de Amor, impresa en 1607. Grados, Mella quizás sean ingenios menores. Pero la segunda referencia intertextual muestra que nuestro poeta
Era lector de Cervantes, sí. Pero en este caso el celebérrimo soneto al túmulo de Felipe II. Porque el personaje de Marcela, la dama, alude a él cuando en la tercera jornada, cuando un antiguo pretendiente le comunica que no está interesado en ella y se marcha, ella dice, fuese, caló el sombrero y no hubo nada, ¿verdad? En un verso que remeda al final del estramo. En conclusión, la recuperación inicial de este dramaturgo anónimo, P1502, no debe entenderse como un mero ejercicio de coleccionismo archivístico o de anticuarismo filológico, sino como una invitación a seguir ahondando en los múltiples y complejos pliegues del repertorio teatral áureo. Nos recuerda, ¿verdad?, del riesgo de que un canon limitado, como he dicho antes, acabe por ser limitante, porque al asomarnos a las aportaciones específicas de cada una de estas 5 comedias, y tienen otras virtudes que no he podido obviamente mencionar hoy, ¿verdad?, arrojamos un poco de luz nueva sobre el espeso bosque de nuestro teatro barroco. Pepe, P1502, lector cervantino, pero entusiasta lopista dramático, nos ofrece 4 piezas palatinas exploradas desde ángulos diferentes: el doble, la hibridación de géneros, la fabla, la metateatralidad, y una incursión urbana que cierra el corpus con una variante del disfraz y que tiene también habla regional. Rememorando la apretada enjambre de poetas que intentaban subir a la barca de Mercurio en el viaje del Parnaso cervantino, del que nos habló Pedro el lunes, P1502 es un dramaturgo que no ha llegado a subir a la barca de la historiografía literaria. Pero la tradición crítica, parafraseando a Borges, si se me permite, es obra del olvido y de la memoria. Y hoy, gracias al cruce de paleografía y de estilometría, de lo analógico y de lo digital, podemos borrar el olvido de este dramaturgo y embarcarlo por fin. La verdadera grandeza de un Lope o de un Calderón solo adquiere su justo relieve cuando comprendemos el riquísimo y complejo ecosistema teatral del que formaron parte y del que este dramaturgo desconocido hasta hoy es un nuevo autor recuperado por la filología analógica y digital. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Alejandro García Reidi por esta magnífica conferencia sobre P1502. Esperemos, Pepe, para los amigos, esperemos que en los próximos meses o años puedas encontrar el nombre real de P1502 o el nombre, a lo mejor es algún dramaturgo que conocemos realmente, que puede ser también, algún nombre que ya conocíamos previamente. Bueno, como en estas plenarias no hay preguntas, no hay momento para debates, sí creo que Alejandro estará dispuesto a responder a todas las preguntas en los pasillos o en los cafés a lo largo del Congreso. Si alguien tiene interés, puede acercarse a él. Muchas gracias a todos y volvemos a las 3 de la tarde.